Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Itzel? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida, qué gusto saludarte. Qué bueno que ya están llegando las notificaciones. Gracias a Dios por este día. Hola, Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Qué gusto que estés aquí. Hola a todos, estamos esperando, ya llegan las notificaciones. Hola, Ara, qué gusto saludarlas y leerlas también, es un gusto. Buenas noches. Qué emoción, les puedo decir, qué emoción me causa poder estar hoy aquí con ustedes y transmitir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Y qué te parece si vamos al libro de Efesios 1:14 para empezar a orar y comenzar este mensaje que de verdad me tiene muy emocionada, muy a la expectativa. Pastor, buenas noches. Muy a la expectativa porque son cosas que están escritas y son cosas que Dios pone en nosotros. Amén. Hola, esposo. Y bueno, pues gracias a Dios que estamos aquí, ¿verdad? Qué gusto a todos los que nos están acompañando. ¿Y qué te parece si vamos a el libro de Efesios 1:14 y vamos a leer y vamos a orar? Dice el libro de Efesios, no es cierto, es el 16. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Bueno, pues vamos a empezar así. Dice, 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. El 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bienvenidos a todos los que se están conectando, qué gusto saludarles. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos la oración? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque también nosotros nos unimos a esa oración, Señor, por todos nuestros hermanos, para que tú nos puedas dar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Señor, queremos conocerte tan profundamente, Señor, y cada vez más y más. Y hay tantas cosas que nos faltan conocer de ti, Señor. Por eso ayúdanos a adentrarnos, así como acabamos de leer, Señor. Que podamos, Señor, estar con esos ojos alumbrados, Señor, para que podamos entender cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuáles las riquezas de tu gloria, Señor,
para con todos los santos, para con todos aquellos que tú has apartado. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que estemos atentos y dispuestos a escuchar tu palabra. Amén. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque en esta parte que les digo que estoy expectante, amados del Señor, que esa gracia y esa paz les sean multiplicadas en todo momento y a nosotros también, porque de eso se trata el ser un creyente. Con nuestros pastores estamos viendo cómo es la importancia. Ya nos habló nuestra pastora del reino de los cielos y ahora cómo debemos ser esas vírgenes, esos siervos fieles, esas personas bienaventuradas. Y nuestro pastor está con nosotros y constantemente nos dice el cómo nosotros debemos de cuidar nuestra salvación y tener esa fuente, porque vemos cada vez, y ahora no es solamente que oímos, sino realmente podemos ver que este tiempo de la gracia está cumpliendo el deseo del corazón de Dios para con sus hijos, para con nosotros los que deseamos al Señor, lo que nosotros queremos tener. Y en el libro de Juan, el apóstol Pedro le decía al Señor Jesús: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Imagínate esa declaración de Pedro: solamente tú tienes palabras de vida. No le dijo así nada más de vida, que me dan vida, sino de vida eterna, porque nadie nos ha hablado de esto tan claro, nadie nos ha mostrado el reino de Dios tan claro como tú, Señor Jesús. Y por eso, ¿a dónde hemos de ir si solamente en ti recibimos esas palabras que nos llevan a dónde? Que nos van a llevar hacia dónde? Hacia la vida eterna, hacia la vida donde está el Señor. Y nosotros tenemos que entender, y bueno, el Señor lo ha puesto así en mi corazón, el cómo nosotros realmente debemos de decir: ¿somos hijos? ¿Somos solamente cristianos? ¿O somos aquellos que solamente creen? Pero todo esto, tanto los hijos como ser cristiano, como ser de los que creen y como ser discípulos, todo eso lo dice la palabra de Dios. Lo dice el Señor, que Él nos llamó, nos adoptó para ser hijos suyos. Nos dice: Kalina, buenas noches, bienvenida. Nos adoptó para ser hijos suyos. Marinita, bendiciones. Y nos dice también que el discípulo no es mayor que su Señor. Y nos dice también que somos amigos. Y nos dice también que somos llamados cristianos porque reflejamos a Cristo, porque el amor de Cristo realmente está en nosotros. Pero ¿en qué grupo queremos estar? ¿O somos parte de todo eso que Dios nos da en su palabra? ¿O yo solamente me quedo en el ser un creyente? Porque el Señor le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente, cree. ¿Y por qué voy a todo esto que estoy diciendo? Le comentaba a mi esposo que hace algunos días atrás pues vi un post de una persona y ponía pues a Israel, la guerra de Gaza, y entonces ya involucraba también a China, y también ponían la bandera de Rusia, y también ponían la bandera de Irán, y ponían la bandera de Estados Unidos.
Y el comentario de esta persona fue, uy, Señor, líbranos, ¿no? Y entonces yo me quedé así de, wow, ¿hay alguien que sabe lo que va a pasar? Pero entonces no está seguro a dónde va a ir. Si tú recuerdas en el libro de Apocalipsis, la iglesia dice, ven Señor Jesús, ven, ven, ven Señor Jesús. Los que somos parte de ese deseo, ¿qué le decimos al Señor? Porque desde hace mucho, no apenas, no apenas, desde hace 20 años que entregué mi corazón al Señor y que tengo ese corazón dispuesto ante Él. Y yo creo que no nada más yo, sino todos, y no solamente 20 años atrás, sino 30 años atrás, 50 años atrás, un siglo atrás, desde que estaban los apóstoles, estaba la venida del Señor ya anunciada. Y mira, vamos a 2 de Timoteo 6. Esa venida ya está anunciada. Y tenemos una esperanza, tenemos un deseo, tenemos algo ardiente en nuestro corazón de decir, Señor, ven, ven. 1 de Timoteo 6, perdón, no es segunda, es 1 de Timoteo 6, 12. Y le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, la buena elección, delante de muchos testigos. Tú y yo, primeramente, dice 1 de Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Hoy. Pero ya a veces me canso, pero aquí acabamos de leer que dice la buena. Es bueno que peleemos, es bueno que estemos en esas situaciones, porque entonces seguimos creyendo y confiando y creyendo y confiando y esperando en la plenitud del Señor que está en nosotros. Amén. Y después dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, habiendo elegido bien, habiendo dicho, yo creo en el Señor Jesús, lo recibo como mi Señor y Salvador, y creo que Dios le levantó de los muertos, y me arrepiento de todos mis pecados, porque estoy haciendo, y dice aquí, delante de muchos testigos. Yo no sé de cuántos testigos lo hiciste tú, pero cuando nosotros nos acercamos o vamos a la congregación, ahí es cuando se ve todos los testigos que saben que nosotros hicimos esa buena profesión, hicimos esa buena elección, donde ahora el Señor nos da cosas buenas. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, el imperio sempiterno. Amén. Tú en algún momento ahorita, con todo lo que está pasando en el Oriente, ¿cuál es nuestra posición delante de todos esos sucesos? Delante de todo lo que el Señor nos advierte, delante de que el Señor nos dice, aquí está
lo que va a pasar. Aquí te dejo mi testamento, aquí te dijo cómo debes de actuar ante todo lo que va a venir. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es mi posición delante de Dios para este tiempo? Para este tiempo que aún no es el fin, pero que yo veo y ahora sí oigo precisamente. Imagínate las personas que vieron la Primera Guerra Mundial, que dijeron, wow, viene el Señor, ya viene. Y la vivieron y escuchaban todos esos bombardeos y todas esas cuestiones que pasan en las guerras, que finalmente llenan nuestro corazón de angustia y de deseo de estar orando por esas personas. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay para nosotros como hijos de Dios? ¿Qué más le podemos dar a Dios? ¿Estamos realmente preparados o estamos así, llenos de miedo? Porque una cosa es tener esa reverencia del temor al Señor a tener miedo. ¿Tú en algún momento has sentido miedo? Yo hace muchos años, en una pesadilla que tuve, te puedo decir que fue el miedo más fuerte que he tenido, pero miedo así de que yo, pues ahora sí que como es pesadilla, quería despertarme y no me despertaba, ¿no? Pero fue un miedo, fue algo que oye, hasta mi panza me dolía, ¿no? Después. Entonces, nosotros, ¿cómo tomamos estos acontecimientos que estamos viviendo cuando dice Timoteo, ¿qué crees, hermano? Pelea la buena batalla de la fe. Hoy es el tiempo de que tú y yo estemos peleando esa buena batalla de la fe. Porque para muchos parece que no está pasando nada. Porque nosotros estamos aquí en Occidente y eso está pasando en el Oriente. Pero todo con respecto al Señor se va a desarrollar allá. Y nosotros tenemos que estar atentos. Hola Ale, hola Marcela, qué gusto saludarles, bienvenidos. Y entonces nosotros vamos a estar ahí. ¿Cómo es que nosotros estamos preparados para la venida del Señor? Cuando leemos en Mateo, vamos a Mateo 24, yo sé que nuestro pastor y nuestra pastora ahorita no han estado mencionando mucho, pero fíjate, en Mateo 24, pues dice todo el Señor, dice, más bien dicho, en Mateo 24 da como que la introducción al Señor de todo lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar realmente ansiosos y dispuestos a esperar. Hay ocasiones que nosotros no estamos dispuestos. Hay ocasiones que podemos tener todo el tiempo para estar leyendo, para estar orando, para tener esa devoción con el Señor, pero parece que mi devoción con el Señor solo es prepararme el día domingo para ir a la congregación. Pero la devoción, y si tú lo sabes, en la Iglesia Católica muchas veces se menciona así, ¿no? Es que es muy devoto de la Virgen, o es muy devoto del Rosario. Dolores, ¿cómo estás? Bienvenida. O es muy devoto de ciertas cosas porque lo ves que constantemente lo está haciendo. ¿Recuerdas en la iglesia de Filadelfia lo que el Señor le dijo y que también el pastor nos lo repite? Has olvidado tu primer amor. Esa devoción para el Señor de cuando nosotros llegamos, ese apego, porque era un apego, porque no nos queríamos despegar de esto, queríamos estar así leyéndolo y leyéndolo y estar apegados ahí porque era lo que satisfacía nuestro ser. Muchas gracias, ya voy para Mateo. Nuestro ser, aquí está. Y bueno, vamos a Mateo 24. Y dice Mateo 24,
Cuando Jesús salió del templo e iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El 3, fíjate lo que dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin de la gracia. Respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad algo muy importante aquí. Mirad que no os turbéis, no os turbéis, porque es necesario que estas cosas que acontezcan, que estas cosas pasen. No te turbes, no te alteres, no te inquietes por lo que está pasando, que tu estado de ánimo no cambie, que tu tranquilidad sea tranquilidad, porque Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Que nosotros entendamos que hay un orden y que ese orden se va a cumplir. Pero con que en mi estado, y mi esposo me lo pregunta muy frecuentemente, si ahorita viene el Señor, ¿te irías conmigo o te quedarías viendo el teléfono? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese deseo? ¿Cómo arde? Así como los de Maús que estaban con el Señor y diciendo: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando lo oíamos hablar? ¿Acaso no arde nuestro corazón cuando lo oímos hablar? Pero es que todo el tiempo están hablando de Mateo. ¿Acaso no arde nuestro corazón cuando todo el tiempo el libro de Mateo nos recuerda que no nos debemos de turbar, que nadie nos debe de engañar, que debemos de estar atentos? ¿Qué vamos a hacer? Somos esos hijos que esperamos esa venida del Señor, somos esos creyentes que solamente pensamos y decimos, bueno, pues Dios tendrá la última palabra, o somos, ¿qué somos? ¿Qué es lo que desea nuestro corazón? ¿Cuál es el fin realmente? Me gusta el libro de Efesios cuando dice que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, para manifestar que todo esto se está cumpliendo para la gloria de Dios, ¿sí? Amén. Nosotros tenemos que estar atentos porque dice: mirad que no os turbéis. Dice el Señor, miráis que en el versículo 6, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esa palabra a mí en especial, o esa frase en especial a mí me gusta mucho. Pero aún no es el fin. No te turbes, porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y hambrunas en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. No nos dolió mucho a nosotros que lo vivimos en este siglo, en este tiempo, la pandemia. Ahora imagínate en todos los antiguos, todas las pandemias que ellos vivieron, porque había menos salubridad, había más cuestiones, había más guerras, porque había más cosas que conquistar, ¿no? Todos los emperadores, tantas guerras que hubo, pero no era el fin. Y entonces aquí no es el fin. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán
entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cuando los discípulos fueron perseguidos, yo creo que se cumplió esa parte de esa escritura, porque dice, muchos tropezarán y se entregarán. Ahorita a nosotros todavía no pasa eso. Si te fijas, ahora sí como se dice coloquialmente, en este lado del mundo, las cosas están muy, muy suaves, muy tranquilas. Creo que lo más que podemos decir es orar por nuestros gobernantes, orar por los presidentes, por todas las eminencias que están alrededor, y dice para que vivamos quieta y apacidamente. Y entonces ahorita nosotros nuestras oraciones estamos viviendo de esa manera, pero allá hay mucha turbulencia, en África hay mucha turbulencia, porque si eres creyente, ahí sí de plano hay algo, hay una decisión que tú debes de tomar, ¿no? O decir a los leones o niegas tu fe para que puedas vivir. Pero hoy nosotros tenemos esa oportunidad de no. Y bueno, aquí si tú te animo a que termines de leer todo Mateo que dice esa parte de todas las señales que vienen, de todas esas señales del fin del mundo, incluso cuando vienen los eclipses, ¿no? Y así de, ay, y la luna se va a convertir roja y cosas así, o sale la luna roja por cuestiones que tú conoces que son atmosféricas. Pero si realmente entendemos que la luna se va a poner así, no es por una cuestión química o una cuestión que nosotros a lo mejor en un momento podamos ver, ya sea una luna nueva o una luna resplandeciente como las estuvimos viendo, y que de repente, ¡pum!, se ponga roja. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué es la parte? ¿Cómo late nuestro corazón por esa venida del Señor? ¿Cómo late nuestro corazón para que nosotros estemos ahí? Y si tú te fijas rápido, nada más ya para ir al otro versículo, en Mateo 24:15, dice así, mas el que persevere hasta el final. Perdón, estoy leyendo el 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice el 16, el que lee, entienda. ¿Realmente ya podemos entender esa parte? Si tú estuviste en esos discipulados que dio el pastor Joaquín, que yo te puedo decir que en el libro de Daniel, híjole, yo creo que fueron más de 15 clases que nos dio el pastor, y aún retomando otras cosas, nos volvía a mencionar el libro de Daniel, y hasta hoy todavía nos sigue mencionando el libro de Daniel. Y dice el Señor Jesús, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, todo eso, y como dice nuestro pastor, todas esas profundidades que el Señor nos da, ¿cómo las damos? Como ese acontecimiento de decir, se están preparando las bodas, ya se están preparando, o de decir, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, no sé si voy a ir al cielo o me voy a quedar,
o qué va a pasar, no tengo idea. Como hijos de Dios debemos de tener esa firmeza y esa sabiduría porque somos deseados y somos escogidos de Dios. Y mira ahí rápido, Mateo 24:22. Dice, yo estoy en otro lado. Perdón. Mateo 24:22. Dice el 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A causa de los escogidos, yo en mi corazón creo que el Señor me predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser adoptada hija suya, para ser escogida. Y por causa de los escogidos, por causa de ti, por causa de mí, los días son acortados. Y entonces nosotros tenemos que mantenernos en eso de decir, bueno, están los preparativos para lo que tiene que cumplirse y de lo cual nuestro Dios quiere que nosotros disfrutemos. Y entonces viene toda esa parte donde el Evangelio nos muestra el ser esos siervos fieles, como ahorita nos estaba mostrando la pastora Julie en las semanas, esas vírgenes prudentes. Ser parte de una familia contiene muchas responsabilidades. Y cuando tú ya creciste, te dan mayor responsabilidad. Yo me acuerdo que a los 6 años, mi mamá ya me decía, tus calcetas son tu responsabilidad y tienen que estar limpias, y me enseñó a cómo lavarlo, ¿no? Y entonces al siguiente año ya nada más no eran las calcetas, ya era todo el uniforme. Y al siguiente año ya no era eso, sino se iban agregando ciertas cosas que tenía que saber hacer, que tenía que estar lista y dispuesta para hacer. Vamos a ser hallados en el Señor. No es pregunta así como que tú vas a ser hallado en el Señor, no, sino yo te animo a que seamos hallados en el Señor. Porque la Escritura dice que mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces yo estoy con Él, yo quiero estar con Él, quiero ser hallada con Él. Y fíjate, vamos a Apocalipsis 22:11. Yo sé que son muchos versículos que ya hemos estado aprendiendo ahorita con nuestros pastores, pero esa enseñanza quiero, o sea, por lo que escucho de su boca y todo, pues está aquí en mi corazón compartírtela. Apocalipsis 11. Dice el Señor Jesús desde el 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, las palabras de la profecía de este libro. Y eso lo dice el Señor Jesús. Y entonces dice el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que le hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro,
porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese, ¿cuándo? Todavía. Entonces, yo quiero ser eso y hacer esa parte que dice el Señor. El que es justo, practique la justicia. No quiere decir que me voy a vanagloriar y que quiero decir, ay, pues es que, mira, las cosas son así, sino conforme a lo que la palabra nos da, seamos justos y practiquemos esa justicia. Y aparte dice, el que es santo, santifíquese todavía. El que es apartado de Dios, apártese realmente para Dios. Apártese para aquel al que vino por nosotros y por nuestra causa y por amor a nosotros y por dedicación a nosotros. Nosotros busquemos completamente eso, pero bueno, ¿cómo es que voy a hacer todo esto? Cada vez que nosotros nos metemos en esa lectura, cada vez que nosotros sustentamos esta palabra, sustentamos nuestra vida con esta palabra, no es fácil. Y como yo te decía en el principio, pelea la buena batalla de la fe, pelea esa buena batalla de la fe. Y hay una parte en el libro de Corintios donde dice que aunque estamos atribulados no estamos derrotados, que aunque parecemos débiles somos fuertes porque estamos en el Señor. Entonces nosotros tenemos que buscarlo. Pero mira, vamos a el libro de Efesios 5. Efesios 5. Y vamos a ver cómo vamos a poder practicar esa justicia, cómo vamos a poder santificarnos más. Efesios 5. ¿Sí? Ya estamos ahí. Amén. Hermanos, espero que no esté como pilarica, sino que pueda estarles transmitiendo lo que Dios puso en mi corazón. Y bueno, dice el libro de Efesios 5. Fíjate cómo empieza esta parte. Acabamos de leer en Apocalipsis que dice que que practiquemos la justicia, que el que es justo practique la justicia y el que es santo se santifique más. Y dice el libro de Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Todo el tiempo dándole la gloria a Dios. Acciones de gracia. Porque sabéis esto. A ver, hermanos, ¿sí lo sabemos? Y si no, ahorita el Señor nos los está recordando. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, que tiene herencia, ningún avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice el 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
A mi hijo ve una serie que se llama Superlibro y en la parte donde Dios le da a Moisés las tablas de la ley, cuando él va con el Señor al monte, pasan pues cómo el pueblo se desvía y cómo hay situaciones ahí difíciles y complicadas. Y pasan a unos niños corriendo y, y esos niños pasan corriendo y dice, qué difícil es vivir sin reglas. Porque ya no sabes qué hacer. O sea, no hay un límite, no hay un stop, no hay quien te detenga a decir esto no se hace. Y la maldad aparentemente ahorita es mucha. Y le comentaba esto a mi esposo hace poco. Imagínate cómo estuvo en tiempos de Noé esa maldad que el Señor dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿A qué grado de maldad llegó la humanidad en ese tiempo? Y que el Señor nos dice que va a haber más, pero que donde hay más mal, va a abundar más la gracia de nuestro Señor. Amén. Y bueno, dice aquí, es ya me perdí. El 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Amén. Mas ahora somos luz en el Señor. Ya no somos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El Señor va a manifestar todo lo que somos. Pero fíjate muy bien lo que dice en el versículo 14. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿qué? Cristo. Él es nuestro sustento. En todo momento Él es lo que nos va a hacer. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que andar como hijos de luz, tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, tenemos que reconocer que Cristo nos amó y que se entregó a sí mismo y como olor grato al Señor, y tenemos esa parte que dar, que edificarnos unos a otros y que desear edificarnos unos a otros. Porque a veces vemos más lo que el otro no hace. Es la verdad, a veces vemos más lo que el otro no hace, que debería de hacer y que no hace, a lo que nosotros no estamos haciendo y deberíamos de hacer y no hacemos. Amén. Y mira, yo los amo mucho. Y yo también sé que en muchas ocasiones, en muchas veces, he sido así. Y por eso lo digo. Tenemos que hacer lo que me toca hacer. Tengo que amar como Dios me ama. Dice aquí que nosotros debemos de soportarnos unos a otros como el Señor nos soporta.
pero a veces nosotros no podemos soportar, pero sí queremos que nos soporten. A veces nosotros no queremos amar, pero sí queremos que nos amen. A veces nosotros no queremos perdonar, pero sí queremos que nos perdonen. Y no sé si se acuerdan en la clase anterior que tuve oportunidad de estar con ustedes, que veíamos lo del Padre Nuestro cuando dice, y perdónanos como nosotros, dice el Padre Nuestro, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. O sea, ya es un hecho. En esa parte el Señor Jesús ya está dando como un hecho el que nosotros somos de los que perdonamos las ofensas. Amén. Y que por eso el Padre nos perdona, porque nosotros somos capaces de perdonar. Amén. Y bueno, pues miren, ya para terminar, vamos al libro de Romanos 12. Y me llama la atención el título de este capítulo porque dice, deberes cristianos. O sea, el Señor nos dice cuál es nuestro deber, qué nos toca hacer, qué nos dio, o sea, cómo nos repartió las cosas para que nosotros lo hagamos. Y dice, así que hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces dice, ahora sí, el 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí sino el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos la misma medida de fe. Y entonces dice, porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Aquí me gusta y me hace recordar esta parte, no sé si esté bien mi ilustración que les voy a dar ahorita, porque dice, porque de la manera de que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Antes, cuando hacíamos las tablas rítmicas en la escuela, éramos muchos, ¿no? Participábamos todo el salón o a veces todos los grados, bueno, todo el grado, ¿no? Todos los terceros o todos los sextos, ¿no? Porque eran los más grandes y eran los que hacían esto. Y entonces a la hora de hacer las pirámides, ¿no? Así de, bueno, no, mejor tú, no, y el más chiquito hasta arriba, porque es el que lo vamos a aguantar todos. Y cómo de cierta manera se estructuraba esa pirámide para levantarse. Yo recuerdo que en la secundaria, cuando yo entré, pues sí, a la secundaria, que estaba en primer año, los de tercer año hicieron una pirámide que me asombró, porque ellos no se sentaron, ¿no? Ellos no se sentaron en las rodillas y con las manos, ¿no? Ellos estaban parados y se abrazaron y se subieron así, ¿no? Y se subían así. Y sin mentirte fueron 1, 2, 3 y el último, ¿no? Que quedó hasta arriba. Y entonces me recordó esto, dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Unos miembros son más fuertes y son los que están abajo sosteniendo al que va a llegar al fondo, arriba, para que el otro también llegue.
No porque él no lo vaya a lograr o no vaya a estar, sino es parte de que el otro, ¿sí?, llegue a ese lugar que se preparó. Y entonces así nosotros, siendo muchos, los más fuertes vamos sosteniendo a los más, no es que no quiero decir débiles, sino a los que no les toca ir abajo, sino les toca que ir en medio y les toca que ir arriba para podernos agarrar de ahí. Para que todos juntos después, yo imagino que el que está arriba y está en el reino, entonces los otros empiezan a subir. Y entonces dice aquí, me quedé en el 4, en el 5. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que habiendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, o sea, si Dios nos usa con eso, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, la haga ¿cómo? Con alegría. ¿Cómo damos una nueva oportunidad? Con alegría. El Señor nos da esa nueva oportunidad cada mañana y nosotros tenemos que hacerlo con alegría. Dice el 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todos debemos de estar fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, estando contentos, estando agradecidos, sujetándonos de Él y diciendo, ¿qué más puedo hacer, Señor? Sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero algo muy importante, ¿qué dice aquí? Constantes en la oración. Constantes en la oración. Lo que nosotros podemos recibir del Señor es en ese tiempo de oración que tenemos con Él. Es en ese tiempo donde Él le expongo y le digo, Señor, aquí estoy. Y ahora sí, como dice ese canto, muéstrame tu gloria, Señor. Déjame disfrutarla y disfrutarte y quedarme ahí y escucharlo a Él. Porque la oración también es que yo deje que Dios me hable. No solamente que yo le hable, sino dejar que Dios también me hable. Amén. Dice, fervientes en la oración, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie en mal por mal. Procura lo bueno delante de ¿dónde? Procuremos lo bueno delante de ¿dónde? De todos los hombres. Amén. Yo de mi corazón y
y pido también sus oraciones por mí, que Dios me fortalezca y me establezca en Él, que Dios me vuelva ese gozo por su palabra, me vuelva ese deseo por estar con Él, me llene de Él cada vez más y más, que se note que yo estoy llena de Dios. Por favor, ahora pido sus oraciones para que yo pueda ser llena del amor de Dios, pueda seguir llenándome de esa misericordia de Dios, que yo pueda conocer ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que también yo voy a orar por ustedes. Por eso hacemos de memoria unos por otros en nuestras oraciones. Amén. Para que así podamos entonces nosotros ser imitadores de Dios como hijos que amados. Amén. Hermanos, los amo mucho, los bendigo en el nombre del Señor. El Señor les bendiga y les guarde grandemente. Y sobre todo eso, seamos hijos de Dios, que vemos todos los acontecimientos que están pasando, que ponemos atención a todo lo que nuestro amado Señor nos dejó por escrito, a todo lo que nuestro Padre Celestial nos pide que hagamos, y que cada uno de nosotros podamos encontrar ese camino angosto y no nos vayamos por ese camino ancho, sino que busquemos esa puerta, y dice ahí que la busquemos porque es pequeña y el camino ancho, y dice así, que lleva a la perdición. El camino ancho lleva a la perdición. Yo puedo estar diciendo que sí, que soy cristiano. Puedo estar diciendo que lo soy. Y dice el Señor Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Entonces es con ánimo de que nos esforcemos y con ánimo de que continuemos con Él y que seamos esos hijos amados. Permíteme orar por ti, hermano. Padre, te damos gracias, santo y maravilloso Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús te pido que junto con mis hermanos, Señor, nos ayudes a ser imitadores de ti. Que podamos, Señor, a través de Cristo poder ser olor fragante delante de tu presencia. Ayúdanos y esfuérzanos, Señor, en todo momento a que andemos como hijos de luz, a que sepamos, Señor, que ya no estamos más en esas obras infructuosas de las tinieblas, sino que tú nos sacaste de ahí, Señor, para que podamos glorificar tu nombre y podamos, Señor, permanecer en ti y disfrutarte. Deseamos tu venida, Señor. De verdad deseamos tu venida. Ayúdanos a practicar esa justicia. Ayúdanos a santificarnos más. Ayúdanos, Señor, a ser hallados en Cristo Jesús. Y perdónanos, Señor. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos perdón porque solo tú, cuando vengas, nos podrás librar de este cuerpo de pecado. Solamente tu gracia, tu amor, Señor, y tu perdón pueden librarnos de él. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sí, juntos, mis hermanos y yo, podamos desear y decir, ven, ven, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra. Que esta buena batalla de la fe, Señor, que esta buena batalla de la fe mantenga en nuestro rostro una sonrisa, porque tú eres el que nos das la victoria. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias a todos, gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias, pastor, gracias, hermanos, gracias por haberse conectado. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. De verdad que el Señor
siga llenando nuestro corazón de Él, que podamos ser ese árbol, ese buen tesoro, que del árbol tengamos buenos frutos y que del buen tesoro de nuestro corazón saquemos esas buenas cosas para la obra de Dios, para alabanza de su gloria. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, tengan muy bendecida noche, que tengan muy buena cena rica y deliciosa. Tápense porque a veces se siente frío, a veces se siente calor y nos vemos pronto. Bye, bendiciones.